Buenas noches, soy Gustavo Gómez. Y yo soy Mariam Adra. Y esto es Cero Noticias, Cero Mentiras y muchos niños en estos días dejando de creer en el cuento del Niño Dios y en esa otra promesa de paz con la que reelegimos al Niño Santos. Después de 2 años de conversaciones en La Habana, el presidente Santos suspendió las negociaciones a raíz del secuestro del general Alzate. Mientras esta situación no se solucione, les he reiterado a los negociadores del gobierno, con quienes he estado reunido todo el día de hoy, que no podrán viajar a La Habana para reanudar las conversaciones. Apenas aparezcan libres los secuestrados que están en manos de las FARC y ya el procedimiento está en marcha, apenas los vea yo libres, voy a dar las instrucciones para que los negociadores regresen a La Habana. Con estas noticias tan desalentadoras que nos pintan los medios, yo como que mejor me quedo con la Colombia de las propagandas de presidencia. Abuela, porque Colombia es tan rico y es tan sabroso. Ay, mi amor, a ver, te voy a contar. Resulta que nosotros vivíamos en un país terrible, en medio de una guerra de años y años, hasta que un presidente, hace unos 5 años, logró hacer la paz. Y desde entonces, todo ese dinero que gastábamos en la guerra se trasladó a la educación, a la salud, a la cultura, al deporte, a la vivienda, a los niños. Y claro, empezamos a vivir en otra Colombia. Tú eres la primera generación de niños colombianos que viven en paz. ¿Cómo son de lindos los cuentos de hadas y del castillo presidencial? Porque en la realidad Santos está quedando más bien como ese sapo que en ningún proceso de paz convirtió en príncipe azul. Y los niños preguntándose dónde quedaron todas esas promesas de paz. Mamá, hoy me siento muy triste, mamá. El niño no me quiere. ¿Será que tú hiciste algo malo y el niñito lo supo, por eso no los trajo? Si es difícil que los adultos hagamos la paz, un reto mayor para el gobierno Santos será cambiarle los juguetes a todos esos niños que hoy en día juegan el perverso juego de la guerra. Cada vez más se suman las voces de quienes piden en Colombia que saquen a los niños del conflicto armado que vive ese país desde hace más de 5 décadas. Según cálculos, más de 14.000 niños están en las guerrillas o los grupos paramilitares. María, como la conocían en las FARC, tenía solo 10 años cuando fue reclutada como miliciana y 14 cuando recibió su fusil. O sea, yo me resigné, yo dije, no, pues ya estoy aquí, ya lo único que me toca es seguir adelante. Una infancia difícil, pues siendo niña, saltó de las muñecas a la guerra, sin oportunidad de rebelarse. Arduos entrenamientos en medio de las selvas que se extendieron por años, junto a cientos de niños que alimentan el conflicto colombiano. Entre 14 y 18.000 niños en la guerra. Es que no hay realmente una cifra confiable, no podemos tener una cifra oficial. ¿Cómo vamos a reeducar a esos niños para que cuando grandes jueguen a la paz y a Super Santos y no sigan inspirando canciones como la de Elenita Vargas y su María de los Guardias? Querido, yo soy la María, que María es mi gracia, pero a mí me llaman María de los Guardias. Yo soy la María, María, y no ando con razones, llevo por mi cuenta y a cuenta 5 batallones. No hay ninguna ranchera que pueda describir y menos aún reparar el daño que ha causado tanta guerra entre nuestros menores. La violencia es lo único que explica cómo alguien que de niño quiso ser maestro terminó convertido en uno de los mayores asesinos de la historia del país. Carlos Castaño, un misterio, niño pobre y sin dinero, de 15 años pistolero, solo primaria estudió. Trabajo de mandadero, vendió quesos en su pueblo, la ilusión de ser maestro, por la guerra fracasó.
utopía que nos vende Santos, deberíamos ver una Colombia con más adultos jugando a lo que soñaron cuando niños, bomberos, astronautas, futbolistas y ninguno armado. El problema es que acá muchos jóvenes crecen pensando que es mejor la fuerza bruta de un Rambo que la inteligencia de un profesor. Vicente Castaño, del clan de los Castaño, fundó un colegio en Córdoba de donde tristemente salieron más paramilitares que matemáticos. Liceo Villanueva, el colegio que el clan Castaño fundó en Córdoba. Los hermanos Castaño se paseaban como amos y señores del colegio. En la cancha principal hacían fiestas con conjuntos vallenatos y los paramilitares le pedían a la banda de guerra, hoy banda marcial, que hiciera paradas en honor a los fundadores del colegio. Varios estudiantes se unieron a ese ejército y ahora están muertos. Otros sobrevivieron a la guerra y hoy viven como desmovilizados. Pues por poco y terminamos con un Castaño de ministro de Educación. Seguramente su primera medida hubiera sido fusionar ese ministerio con el de autodefensa y poner a todos los niños a marchar. Tan lejos estamos aún del sueño de tener una generación que viva en paz, que el rector del Liceo Villanueva no ha sido capaz de enfrentar el miedo a los fantasmas del paramilitarismo que aún rondan en su región. Tras una dura batalla jurídica, el actual rector Hernando Villegas consiguió que el colegio volviera a ser oficial en el 2013. Villegas no se atreve a quitar la placa del fundador Fidel Castaño. Aún teme represalias. Miedo a represalias. ¿Pero represalias de quién? En el país de la patasola, hasta los adultos les tienen miedo a los fantasmas. Rondan los fantasmas todavía, con paramilitares desmovilizados convertidos en rastrojos y una guerrilla que insiste en secuestrar. Es difícil imaginar una generación que renuncia a la violencia. En una Colombia así, nuestros niños siguen expuestos a las balas y a los discursos de odio que siempre han alimentado las matanzas. ¡Ay del Partido Conservador! Si rompiendo sus tradiciones y disciplinas se deja invadir por las estériles agitaciones politiqueras. ¡Pueblo, por vuestra victoria! Se encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía. Cuando la guerra se le mete a la casa y lo saca, un hombre tiene que enfrentarse a lo que sea y empieza con mucha ética, con mucha moral y respetando muchos valores. Pero cuando se ve acosado, desesperado, el ser humano recurre a lo que sea por mantenerse vivo. Ha habido mayor interés en congraciarse con la guerrilla como interlocutor que en garantizar la seguridad de los ciudadanos. Óigase bien, yo no creo en los partidos hechos a la medida, que se acortan o se alargan, se colorean o se destiñen al ritmo de las necesidades del caudillo o el mandamás de turno. Y los grupos delincuenciales, criminales dedicados al narcotráfico y al terrorismo, tienen que someterse a la ley. Los que militamos al lado del presidente Uribe, no somos un grupo de criminales. No dejen que se vaya la violencia. Díganles que vengan a la plaza, que el alcalde estará aquí para acompañarlos. Una pesadilla sin fin, como la que recrea esta escena de una película de Fernando Vallejo. ¿Qué política tiene usted? Yo... La única política que tengo es una mujer y 9 hijos, que comen como un demonio. Uno menos para alimentar. Tienen razón Vallejo, acá la única política del pueblo es la del hambre. Sin embargo, no hay nada más rentable para los políticos guerreristas que polarizar a la ciudadanía a punta de odio. Así se incendie medio país y se queden gobernando entre los escombros. Yo no soy un niño bonito cultivador de imagen. Yo soy un combatiente. Estoy muy berraco con usted. La paz está muy cerca. No regresemos al pasado. A mí no me van a poner a bailar al ritmo de la FARC.
Con tantos discursos de odio entre nuestros políticos, nuestros niños van a quedar confundidos sobre a quién imitar cuando de paz se trate. En Cero Noticias propusimos un juego, seleccionamos algunas citas memorables para adivinar de quién son. Yo sé que me han acusado de ser una especie de lobo con piel de oveja. ¿Quién cree usted que dijo esto? ¿Juan Manuel Santos, Iván Marulanda o Gustavo Petro? Creo que fue Gustavo Petro. La dijo el señor Juan Manuel Santos. La paz es efímera y la violencia recurrente cuando se confunde perdón con impunidad. ¿Quién dijo esto? ¿Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos o Roy Barreras? Yo digo que Juan Manuel Santos ha estado pendiente de la paz y no ha hecho nada. La frase le dijo el señor Álvaro Uribe Vélez. ¿Sí? Paz con impunidad es flor de un día. ¿Quién dijo esto? ¿Álvaro Uribe Vélez, Andrés París o Antonio Navarro? Antonio Navarro. Porque creo que ninguno de los otros dos podría haber dicho algo como eso. La frase le dijo Álvaro Uribe Vélez. Santos no es paz, Uribe no es guerra, FARC no son el pueblo. ¿Quién dijo esto? ¿Paloma Valencia, Salvatore Mancuso o Piedad Córdoba? Piedad Córdoba, creo. La frase la dijo la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático. Ni sabía que Paloma Valencia era senadora. La paz es el mejor negocio que podemos hacer en este momento. ¿Quién cree que dijo esto? A. Roy Barreras, B. José Obdulio, C. Eduardo Montealegre. Roy Barreras. Él, digamos, está muy del lado de conseguir la paz a cualquier costo. Correcto, fue Roy Barreras. Yo sufrí la guerra, por eso quiero la paz. ¿Quién dijo esto? A. Gustavo Petro, B. Antonio Navarro, C. Iván Cepeda. Cualquiera de los tres creo. No, pienso que fue Petro. ¿Por qué? Por lo que él estuvo vinculado al M-19 y ahora tiene un cargo administrativo. Correcto, fue Gustavo Petro. En el fondo todos dicen lo mismo, pero por sus actos los conoceréis. Mucho tilín, tilín, muchos secuestros, mucha amenaza, mucha promesa y nada de paz, ni de paletas que alivien el dolor y los daños que han dejado 50 años de conflicto. En pleno proceso de paz, sin importar el mal ejemplo que le damos a las nuevas generaciones, todavía insistimos en atacar a los que piensan diferente. Así le pasó al ministro del Interior durante un encuentro con algunas víctimas del conflicto. Se han congregado. Sería muy doloroso para el país y para este encuentro que no pudiéramos dialogar y que no pudiéramos escuchar argumentos. Qué lindo ejemplo de reconciliación. Solo falta que muchos terminen usando esos pañuelos blancos que alzan en señal de paz como caucheras, como ondas. Vea, Gustavo, no solo los actores armados son hijos de la violencia, también muchos de nuestros políticos han sido víctimas del conflicto armado. El asesinato de mi padre, Jorge Cristo Sayú. Fue un 8 de agosto de 1997. Yo iba para la Universidad Javeriana y acabo de ver el carro. Yo pensé que era un accidente automovilístico y entonces acabo de ver esta cosa tan terrible. Explotó un carro bomba cuando pasaba con su caravana de escoltas. Tenemos algún día que salir de esta plaga de gente que no deja vivir a esta nación tranquila. Cosa de segundos, oí un ruido metálico que se me quedará grabado para siempre. Mientras muchos optaron por el diálogo y la paz, otros se quedaron atrapados en discursos de odio y de plomo. Aquí, en vez de soldados, lo que necesitamos es un ejército de psiquiatras que nos ayude a superar tanto dolor, tanto trauma y tantos deseos de venganza. Algunas veces el rencor y las rencillas se heredan. Así ha ocurrido con hijos de presidentes que no parecen delfines, parecen tiburones atacándose por Twitter. El duelo verbal entre los hijos de Uribe y Santos. Jerónimo Uribe y Martín Santos se enfrentan por la inclusión de José Obdulio Gaviria en la lista del Senado. Hijo de Santos terció en pelea de Tomás Uribe y Daniel Coronel. Martín Santos ironizó sobre la entrada de criminales a la Casa de Nariño en otras épocas. En cuentos infantiles había oído hablar de tiburones vegetarianos, pero nunca de delfines tan agresivos como estos. Los delfines son tiernos, son lindos. Nos deberían estar invitando a la paz. Lo que pasa, Gustavo, es que hijo de tiburón tigre sale rayado, pintado. Santos y Uribe, el otro proceso de paz. La reconciliación entre Santos y Uribe no parece posible. Las verdaderas razones nunca se han revelado. @Juan Mansantos. Invito al senador @Álvaro Uribe Bell a que nos reunamos y hablemos con criterio patriótico de paz. Numeral Todos por la Paz.
Martín Santos es capaz de tomarse selfie con Uribe. @Álvaro Uribe Bell. Santos humilla al ejército y a quienes defendemos a los soldados y policías nos acusa con el ardid de dividir a las Fuerzas Armadas. 2 países, colombianos afectados por narcoterrorismo. Santos de espaldas al problema y buscando impunidad para bandidos. Que la liberación de los secuestrados no sea el pretexto de Santos para el cese bilateral, de igual a igual con el terrorismo. No, pero tiene que estar muy, pero muy ardido el senador Uribe con su exministro, pues hasta el procurador hizo la paz con Santos y se unió al coro de políticos que desde diversos espectros le cantaban a la paz. Las 3 condiciones para la paz que acercan a Santos y a Ordóñez. Procurador propuso acuerdo con todas las fuerzas políticas y sociales. Lanzó críticas al uribismo. Es la primera vez que oigo aplausos para Ordóñez y la primera vez que, hombre, yo lo aplaudo también. Y aquí un niño que maduró y escogió no la lealtad al matón del curso, sino la lealtad a la paz del país. Otro que por lo menos dio un buen ejemplo de madurez fue Sebastián Marroquín, hijo de Pablo Escobar, quien en 2008 escribió una carta pidiendo perdón por los pecados de su padre. Respetados Claudio, Juan Manuel, Carlos y Rodrigo, ¿cómo le describes a una familia a la que tu padre le causó tanto daño? ¿Qué le dices a unos jóvenes de tu misma edad y profundamente dolidos al respecto? ¿Cómo empezarías una conversación con alguien que lleva adentro un dolor tan legítimo? ¿Cómo puedes aún pedir perdón a una nación entera sin ofenderla? Además de pedirles perdón en nombre de tu padre y aún sabiéndote en la ignominia, ¿es eso acaso realmente suficiente? A Marroquín lo critican muchísimo, pero es indudable que es mejor verlo usando a él palabras y no recurriendo como su padre a bombas, Mariam. Así es, y vea que hablar con sinceridad funciona más que sembrar el terror para ser escuchado. Si ese abrazo fue posible, yo no veo por qué Uribe y Santos no pueden volver a vivir esa luna de miel que tuvieron durante tantos años. Aunque la verdad es que los romances sin fuego al apasionado de Uribe no le gustan de a mucho. Pero yo le tengo algo de fe a esa reconciliación, porque donde hubo fuego, cenizas quedan. No, Gustavo, ese amor está chamuscado. Ya que los adultos fallaron en darle buen ejemplo a las nuevas generaciones, son nuestros niños quienes tendrán que dar ejemplo de cómo reconciliarse. Y para que cojamos ejemplo, Ser Noticias está en un colegio en el norte de Bogotá, donde le preguntaremos a los niños ellos cómo harían la paz. ¿Tú cómo harías la paz? Que todos primero sean solidarios y que sean buenos con los demás. Mandaría a la gente mala a que viera cómo están las familias a las que le han hecho el mal. Pues yo trataría de no crear problemas ni que la gente sea tan agresiva con los demás, ¿sí? Tolerando a las demás personas y respetándolas. Le diría a mis enemigos que ya no peleemos, que nos demos la mano y que juguemos. Ayudando a las personas a que dejen las peleas. Ayudando a los demás guerrilleros a quitarle las armas y encerrarlos en una cárcel y darle clases de paz. ¿Qué penitencia les pondrías para hacer la paz? Hacer planas, debo respetar a mis amigos. Que se abrazaran todo un día. Hacerles planas que digan, debo hacer la paz. Que se conocieran mejor para aportar un mejor mañana. A conocerse. Que mandaran a ponerse en el lugar del otro. Son, sin embargo, pocos los niños que en nuestra Colombia actual pueden dar consejos como los que vimos, Gustavo. Pues el Estado, con los altísimos costos de la guerra, muy poco ha podido invertir en educación, salud y los servicios básicos para garantizar una infancia plena. ¿Cuánto cuesta la guerra en Colombia? En la última década, el país ha gastado más de 230 billones de pesos en un conflicto que no termina. Voy a traducir esa cifra en plata blanca. 230 billones alcanzan para construir 16.429 colegios. 230 billones alcanzan para 57.500.000 bicicletas. 230 billones alcanza para 3.286.000 canchas de fútbol. 230 billones son más de 8 veces lo que nos gastaremos en educación en el 2015. 230 billones son la reparación de muchas víctimas, incluido un viaje a las playas de La Habana con todo pago.
Es mucho lo que se puede hacer con una platica que también podría irse a lidiar otra guerra, la batalla contra la pobreza. Así lo demuestra algo tan difícil de entender como un menor de edad, un niño dispuesto a matar y hacerse matar por unos tenis. El fenómeno ha alcanzado tales dimensiones que hay niños que son reclutados con el ofrecimiento de una gaseosa o con el ofrecimiento de un par de zapatos. Si estos niños están dispuestos a matar por una gaseosa, por unos zapatos, imagínense de lo que serían capaces de alcanzar si el Estado les diera una mínima oportunidad para salir de la miseria, una beca, unos buenos estudios, cumplir un sueño. Además del problema económico en Colombia, ha imperado la ley del ojo por ojo, de la que ni nuestros niños se salvan, tristemente. Me mató una hermanita, que por eso es que yo soy así más que todo, pero el rencor. ¿Por qué le tienen que quitar la vida a ella? Nunca volví a jugar. ¿Cuándo dejaste de jugar? Con 9 años. Si a mí me dedicara tiempo a alguien, hasta de pronto no cambiaría. Pues me quedé sin palabras y se me iba aguando el ojo. Pero Gustavo, hay buena semilla. Acá va un rayito de luz que puede mostrarnos otro camino que no es el de la violencia. Por favor, no me pregunten por la guerra, pregúntenme por la paz. No quiero ir al cementerio a visitar muchos más. Todo lo que hemos visto trae consecuencias, ilusiones del barrio que narro con experiencia. Que en la casa de la civilización no había espacio para la violencia ni para la guerra, que con la música se estaba transformando el mundo. Por ahí sí veo futuro y la posibilidad de una generación de la paz. A ver si nosotros y los políticos podemos aprender del ejemplo de estos jóvenes. Muchas gracias a la rana René Kermit o Invitada especial. Rana Gustavo en España por habernos acompañado hoy. Nos vemos el próximo domingo con 0 noticias, 0 mentiras, 0 rencores y a contar hasta 10 cada vez que nos vayan dando un ataque de esos de ira. Empiece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Será posible? ¡Funciona! ¿Dónde vas a parar, Dios? ¿Cuántos días?